Te adoramos, Jesús. Te adoramos en esta mañana, Señor Jesús. En esta mañana, Dios mío, nos presentamos delante de tu presencia, amado Espíritu Santo. ¿A quién debo ir, papá, primeramente, antes de empezar mi día? ¿A quién debo correr, Señor, a decirle gracias por aún bendecirme un día más de vida? Si no es a ti, papá. Si no es a ti, Señor, ¿a quién más correría? Porque mientras tú descansabas plácidamente, tranquilo, tranquila, Dios te estaba cuidando. Dios te estaba guardando ahí en el lugar donde tú estás. Vamos, dile gracias, Señor. Vamos, dile, Señor, gracias por cuidar mi vida, mi familia, mi hogar. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos acompañas cada día, cada momento, a donde vayamos, donde estemos. Te adoramos ahí donde estás. Adórale a papá. Adórale al Señor ahí donde tú estás. Vamos, de repente unos 5 minutos, 10 minutos. Dale tu oración ahí donde tú estás. Dile al Señor, aquí está mi vida. Haz de mí lo que tú quieras hacer en este día, papá. Dile, vamos. Hay necesidades, ¿por qué levantarnos desde muy temprano? Hay una necesidad en tu vida. Vamos a decirle al Señor, tú sabes mi situación, tú sabes mi condición, tú sabes lo que yo paso. El Señor está buscando hombres, mujeres, quienes puedan levantar y decir al Señor, pero con sus propios labios. Dice la palabra del Señor, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, con tus labios, tienes que confesar al Señor lo que tú piensas, lo que tú anhelas, lo que tú deseas. Es necesario que tú tienes que decirle, porque de ahí es donde van a ser la bendición y la maldición, la vida o la muerte. Y yo creo que los que lo hemos entendido vamos a declarar vida, vamos a declarar bendición sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. En esta mañana poderosa, vamos a ir al Señor, aquí está mi vida. Gracias, Jesús. Adórale a papá donde estás. Comparte la transmisión para que pueda llegar a muchas vidas. Es la primera vez que hacemos la transmisión por este medio, y yo creo que aunque sea 1, 2 a 3, Dios ha traído en esta mañana una palabra. Yo sé que Dios va a traer una palabra, aunque sea para uno que va a decir, Señor, aquí está mi vida. Vamos, dile al Señor. Tuyo es mi corazón, tuyo es mi vida. Haz de mí como tú quieras. Barro soy en tus manos, mi buen Jesús. Barro soy en tus manos. Vamos, dile a papá, Señor Jesús. Tuyo es mi corazón,
Padre mío, tuyo es mi vida. Haz de mí como tú quieras. Barro soy en tus manos, mi buen Jesús. Vamos, dile, barro soy en tus manos, dile a papá en esta mañana. Barro soy en tus manos, Santo, mi buen Jesús. Vamos a ir compartiendo, diciéndole al Señor: Señor, tienes que llegar a muchas vidas. Barro soy en tus manos, dile a papá en esta hora, en esta mañana. Tuyo es mi corazón, tuyo es mi vida. Haz de mí como tú quieras. Barro soy en tus manos, mi buen Jesús. Vamos, dile a papá con esta adoración. Saca todo lo malo de mí. En tus manos está mi vida. Transfórmame, transfórmame. Saca todo lo malo de mí. Sácalo. En tus manos está mi vida. Sácalo, papá, dile: forma mi vida, transforma mi vida. No quiero ser igual, dile a papá Dios en esta mañana. Transfórmame, transfórmame. Saca todo lo malo de mí. En tus manos está mi vida. Ahí dile dónde estás. Señor, a pesar de que me equivoco, a pesar de que te fallo, a pesar de que te lastimo con mis palabras, mis actitudes, muchas veces te doy la espalda, Señor, aún así me amas. Gracias, papá, por tu amor. ¿Sabes? No podemos agradar a Dios con el mismo corazón que tenemos. No podemos agradar a Dios con el mismo carácter. No podemos agradar a Dios con el mismo yo. Por eso es que muchas veces cuando tú le clamas al Señor y no hay respuesta cuando llegue, perdóname que le diga de esta manera, pero muchas veces le decimos amar a Dios, pero no lo hacemos desde aquí. Perdóname, pero sabes, Dios lo que está buscando es que tú le adores desde aquí, desde lo más profundo de tu corazón. Fórmame, transfórmame. Saca todo lo malo de mí. En tus manos está mi vida. Yo no sé cuánto pueden decir de esta manera: Señor, fórmame, papá, fórmame. Ayúdame, Señor, a servirte a la voluntad tuya, no a la manera mía. Dile al Señor. Ahí donde tú estás, dile al Señor:
Ayúdame, Señor, a servirte a la manera tuya, no a la manera mía, Señor. Él está dispuesto a levantarte, a ayudarte. ¿Sabe por qué no viene muchas veces la ayuda de Papá Dios en tu vida? De repente ves que la familia, muchas veces hay personas que no, de repente, gloria a Dios, aleluya, están pasando momentos difíciles, le dicen al Señor, ayúdame, le dice, pero no viene una respuesta, no viene, gloria a Dios, aleluya. ¿Saben por qué? Porque aún tenemos el corazón duro, tenemos el corazón de repente, gloria, lleno de pecados, lleno de muchas cosas. Por eso Dios quiere transformar tu vida. Él quiere, gloria a Dios, aleluya, transformar tu vida. Mientras yo voy compartiendo en los grupos, usted también ayúdame, por favor, compartir en los grupos que usted tiene, puede compartir a otras vidas. Gloria a Dios, aleluya. Y esta adoración ha sido de mucha bendición para mi vida. Yo quería servirle al Señor de repente a mi manera. Y un día le dije, Señor, aquí está mi vida. Señor, quiero ser tu adorador, quiero servirte. No sé en qué área te quiero servirte, Señor. Dame una dirección tuya. Para mí no ha sido fácil de repente de estar sentado aquí de repente, pero sabes, dejamos a un lado todas las comodidades, dejamos a un lado todo y estamos aquí para decirte que hay un Cristo que te ama, que hay un Cristo, que hay un Dios que está interesado en su vida de usted. Hay un Dios que está interesado, a pesar de que tú y yo le hemos fallado, a pesar de que tú y yo nos hemos equivocado. Él está dispuesto para perdonarnos, para lavarnos, para santificarnos. Vamos, dile ahí de dónde estás. Fórmame, transfórmame. Saca todo lo malo de mí. En tus manos está mi vida. Fórmame, transfórmame. Saca todo lo malo de mí. En tus manos está mi vida. En las manos del alfarero está tu vida. Muchas veces vas a tener que ser procesado, procesada. Recuerdo un día le dije al Señor, trata con mi vida. Pensamiento, Señor. Vamos ahí donde estás, dile al Señor, trata con mi vida. No podemos agradar a Dios con el mismo carácter. Tu oración tiene que llegar a la presencia de Dios. Pero siempre y cuando tú digas al Señor, lávame, límpiame, tus oraciones traspasarán límites. Tus oraciones llegarán a la presencia de Dios. Y pronto vendrá la respuesta por lo que tú estás buscando. Vamos, dile al Señor, fórmame, transfórmame. Saca todo lo malo de mí. En tus manos está mi vida. Te adoramos, Señor. Te adoramos en esta mañana. Una oportunidad, Dios mío. ¿Cuántas veces le has fallado? Le has dado la espalda al Señor.
Un día le prometiste, y sabes, como carne nos equivocamos, como personas de repente como carne nos equivocamos. Pero sabes, el Señor está aquí para perdonarte. Ahí a tu lado donde estás, ahí está el Señor en espíritu y en verdad. Sabes, las personas prometen y muchas veces no cumplimos. Y hoy nos acercamos en esta mañana de rodillas delante del Señor y le adoramos y le decimos a Papá Dios: de rodillas, Jesús, hoy me vuelvo a ti, pidiendo que me perdones. Perdóname, Jesús. De rodillas, Jesús, hoy me vuelvo a ti, pidiendo que me perdones. Perdóname, Jesús, pidiendo que me perdones. Perdóname, dile a papá: perdóname. Perdóname, Jesús. Sí me equivoqué, sí te fallé, pero Señor, perdóname, lávame, límpiame. Dile al Señor dónde tú estás. Una oportunidad. Hoy te pido, mi Dios. Yo sé que te fallé, lastimé tu corazón. Dile a papá: lastimé tu corazón, lastimé tu amor, papá. Tanto pusiste confianza en mí, Señor, a pesar de que eso te he fallado. Dile al Señor: una oportunidad. Hoy te pido, mi Dios. Yo sé que te fallé, lastimé tu corazón. Vamos, 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 varón, vamos, mujer, vamos, joven, señorita, dile que una oportunidad, papá, dame una nueva oportunidad. Me equivoqué, sí, te fallé, sí, pero Señor, en ti hay nuevas oportunidades mientras tengamos vida. Una oportunidad. Hoy te pido, mi Dios. Yo sé que te fallé, lastimé tu corazón. Una oportunidad. Hoy te pido, mi Dios. Yo sé que te fallé, lastimé tu corazón. Vamos una vez más, dile al Señor: una nueva oportunidad, papá. Una oportunidad. Hoy te pido, mi Dios. Yo sé que te fallé, lastimé tu corazón. Señor, lávame, límpiame, dile dónde estás. Perdona mis iniquidades, porque cuanto aunque sea grande mis pecados, mayor es tu perdón. Dile dónde estás. Mayor es tu perdón, dile a papá en esta hora. Levanta tu clamor a papá. Levanta tu clamor a papá en esta hora. Si estás en tus labores, si estás de repente camino al trabajo, no lo sé, de repente estás en la casa, de repente aún no saliste de la casa.
Señor, gracias por la vida que me das. Gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, dile. Gracias, Señor, por mi familia, por mis hijos, por mis hijas, por mi esposo, por mi esposa, aún por toda mi familia, que aún de repente no te han conocido todavía. Señor Jesús, gracias por todo. Yo no sé cuántos agradecidos hay en esta mañana. ¿Sabes? Un día me equivoqué, le dije a papá, papi, así como el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo le dice, padre, tantos años te he servido, tantos años, me toca que tú me bendigas, que tú me deas mi parte, porque yo quiero formar mi vida. Y sabes, nunca pienses en tu propio pensamiento, nunca te confíes en tu propia sabiduría, en tu propio conocimiento, no. Siempre fíate, confíate del Señor. Siempre consulta algo que tú quieras hacer con papá Dios. ¿Sabes? El hijo pródigo se miró alrededor de él, que había malgastado todo lo que su padre le había dado. Así es el enemigo. Cuando tú te apartas, te va a llevar a un lugar de repente desierto, hasta un cierto punto, hasta un cierto límite. El enemigo te va a estar ahí manipulando si tú no le sirves al Señor. Pero después te va a dejar y te va a dejar en vergüenza. Pero el Señor, con tanto amor al hijo pródigo, le recibió. El padre, yo me imagino que el padre le esperaba con una mirada triste por donde su hijo se desapareció. Cada mañana, cada tarde, su papá le esperaba. Y es así que cuando tú y yo nos apartamos del Señor, el Señor nos espera con brazos abiertos cada día. Él te espera. Él te espera. No pongas duro tu corazón. Yo no sé esta palabra quién le está hablando. Vamos, dile, tú me esperas, Señor. A pesar de que soy rebelde, a pesar de que muchas veces no obedezco tu palabra, tú me esperas, Señor. Y dice la palabra del Señor, un día el hijo pródigo se acordó que de la casa de su padre hasta los jornaleros tenían que comer, donde reposar. Y yo aquí llorando, yo aquí sufriendo. ¿Sabes? Dijo, tomó el valor suficiente en sí. Dijo, fallé a mi padre. Teniendo la cobertura de mi padre, me aparté de su presencia. Pero dijo el hijo pródigo, volveré a mi padre. ¿Cuántos en esta mañana volvemos a nuestro padre? Vamos, vamos, dile, volveré a mi padre, dile. Volveré a casa, dile al papá. Volveré a mi padre, dile al Señor. Volveré a tus brazos, dile. Volveré a sentir tu presencia. Si hasta ahora ya no has estado sintiendo ese abrazo de Dios, dile al Señor, quiero volver a tus brazos. Recíbeme, papá, dile. Yo volveré, regresaré, papá. Perdóname, dile dónde estás. Por eso esta oración lo dice. Una nueva oportunidad. Una oportunidad, Señor.
Al finalizar la transmisión vamos a orar. Vamos a estar orando por cada petición que ustedes tienen ahí. Envíenos, escríbenos ahí. Vamos a orar junto con ustedes, juntos. Juntos vamos a orar por cada oración, por cada petición. Vamos a decirle al Señor una nueva oportunidad. Aquí estoy de rodillas. De repente Dios tocó tu corazón y estás ahí orando por tu vida, por tu familia. De repente el Señor tocó tu corazón y estás de rodillas clamándole al Señor. Vamos, mujer, mientras que haya tiempo, mientras que haya oportunidad, hay que doblar nuestras rodillas. Decirle al Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Adorar significa darle nuestra intimidad, en nuestro secreto. Gloria a Dios, corazón, todo lo que, gloria a Dios, aleluya, le podemos expresarle desde lo más profundo de nuestro corazón, no solamente de labios, sino desde lo más profundo de tu corazón. Si alguien me está escuchando y quiere arrodillarse delante del Señor, hágalo, hágalo, porque eso es un signo de que tú recibes, aceptas a Dios sobre ti. ¿Sabes? Abraham era el mejor amigo de Dios y es el amigo de Dios. Y sabes, cuando Jesús le dice, yo quiero que tú me ofrezcas el muchacho a Isaac, yo imagino que papá, yo me imagino que Abraham se habría sentido de repente un poco preocupado, pero dijo en sí, yo haré la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos haremos la voluntad de papá Dios? ¿Sabes? El Señor le dijo, quiero que lleves al monte y ahí vas a sacrificar, vas a presentarme como una ofrenda. Oígame, yo me pregunto que Abraham de repente habría tenido todavía tiempo para decirle al Señor, ¿por qué? ¿Por qué si tan solamente tengo uno? ¿Por qué, Señor, si este muchacho está creciendo? ¿Por qué? Pero el Señor quería probar su fidelidad. Por eso en esta hora te digo que el Señor está trayendo nuevas oportunidades. Y Abraham se levantó, dice, dejó un poco lejos donde estaba el monte y se fue con el muchacho y le dijo a sus sirvientes, yo y el muchacho iremos a adorar al Padre. ¿Cuántos le adoran a papá? Yo y el muchacho iremos y adoraremos al Padre. Porque, ¿sabes? La confianza de Abraham no estaba en otra cosa que sino que Dios. Y Dios dijo, yo doy y también quito. Y si el Señor se lleva, amén. Y si el Señor provee otro cordero para sacrificar, amén. ¿Sabes? La adoración nos va a llevar a grandes victorias. Tu adoración, tu fidelidad te va a llevar a grandes victorias. Adórale a papá Dios. De rodillas, Jesús, hoy me vuelvo a ti, pidiendo que me perdones. Perdóname, Jesús, de rodillas, Jesús. Vamos a dile a papá, hoy me vuelvo a ti, pidiendo que me perdones. Perdóname, Jesús, pidiendo que me perdones. Perdóname, Jesús. Levanta tu voz y dile a papá en esta mañana, una oportunidad.
Lastime tu corazón. Una nueva oportunidad, dile a papá, dile. Una oportunidad. Hoy te pido, mi Dios. Yo sé que te fallé. Yo sé que te fallé. Lastimé tu corazón. Yo sé que te fallé, lastimé tu corazón, pero te pido de una nueva oportunidad en esta mañana. Dile al Señor, dile, perdóname, 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 Jesús. Perdóname, 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 Jesús. Si grandes son mis pecados, mayor es tu perdón. Si grandes son mis pecados, mayor es tu perdón. Si grandes son mis pecados, mayor es tu perdón. Si grandes son mis pecados, mayor es tu perdón. Mayor es tu perdón, dile al Señor, mayor es tu perdón, mayor es tu perdón. Mayor es tu perdón sobre todas las iniquidades que yo tengo. Sobre todos los pecados, papá, tú me lavas, me limpias, me santificas, me purificas. Vamos, dile. Adórale a papá, ¿dónde estás? Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Espíritu Santo. ¿Cómo podré de olvidarme de aquellas promesas que un día te hice, Señor? Dile. ¿Se acuerda usted que le prometió a Dios un día servirle? ¿Se acuerda usted que un día le dijo, Señor, te voy a servirte? Venga lo que venga, pase lo que pase. Pueden venir los problemas, papá, pero te voy a servirte. Pueden venir las necesidades, pero Señor, cuenta conmigo. ¿Sabes? No sé cómo Dios te encontró. Yo no sé en qué situación, papá, Dios te halló. Pero yo creo que estoy claro y convencido de que Dios no por gusto te llamó. ¿Cómo olvidarme, Jesús, de las promesas que hice contigo? ¿Cómo dejarte, mi Dios, si me amaste primero? ¿Cómo olvidarme, Jesús? No puedo, papá, de las promesas que hice contigo. ¿Cómo dejarte, Dios,
Si me amaste primero, ¿cómo dejarte, mi Dios? Si me amaste primero, postrado ante tu altar, te prometí servirte. Entre lágrimas en los ojos, te prometí amarte. Postrado ante tu altar, siempre me acuerdo de aquel día, te prometí servirte. Entre lágrimas en los ojos, te prometí amarte. No me rendiré, no me rendiré, te seguiré, maestro. ¿Dónde están los que van a servirle al Señor? ¿Dónde están los que le van a seguir sus pasos, sus huellas, sus pisadas? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los varones, los jóvenes, señoritas que le van a servir al Señor? ¿Dónde están los niños que le van a seguir al Señor? ¿Dónde están los ancianos, los pastores, los predicadores, los evangelistas? ¿Dónde están los salmistas? ¿Dónde están los profetas, los apóstoles? ¿Dónde están los que le van a seguir al Señor? No me rendiré, no me rendiré, te seguiré, maestro. No me rendiré, no me rendiré, te seguiré, maestro. No me rendiré, no me rendiré, te seguiré, maestro. ¿Sabes? El Señor, yo no sé cómo te encontró, yo no sé cómo te halló, pero sabes, yo sé que algo hizo Dios en tu vida, por eso le sirves a Dios. Algo ha hecho Dios en tu vida, por eso le sirves al Señor. Por eso nunca te olvides de aquel obra, de aquel milagro que Dios ha hecho en tu vida. Sea lo pequeño, sea más grande, nunca te olvides. El Señor hará grandes cosas conforme a como tú le buscas. Nunca te olvides de aquella promesa que un día le hiciste al Señor. ¿Se acuerda usted que se postró ante un altar y le dijo: ¿alguien quiere aceptar a Cristo? Después de repente de ser ministrado, de repente después de haber recibido palabra del Señor, alguien le dijo: ¿alguien quiere entregar su vida al Señor? Y sabes, usted de repente estaba pasando por sus momentos más difíciles en su vida, y Jesús llegó ese día y le aceptó al Señor. Nunca se olvide de aquella promesa. Nunca. Puedes estar pasando por el peor prueba más grande, por la situación más grande, por una situación adversa más grande, pero a pesar de eso nunca te olvides. Tu vida tiene que estar por encima de toda situación. Tu vida de servicio al Señor tiene que estar por encima de toda situación. No te olvides de aquella promesa que le hiciste al Señor un día. Tal vez en esta tierra puedes sufrir, te pueden pasar momentos difíciles, pero arriba en los cielos está tu recompensa, mujer, varón. En esta tierra somos pasajeros, tú y yo. Hoy estamos aquí, de repente mañana ya no.
Por eso en este día vengo a decirte, si hasta hoy has dejado de servir a Dios, hasta hoy no estás congregándote, yo te digo en el nombre del Señor, vuélvete a tu primer amor. Vuélvete mujer, vuélvete varón, porque no sabes si vas a amanecer mañana. Hoy día amaneciste gracias al Señor. Hoy día te levantaste con salud gracias a Él, pero mañana no sabes, solo Dios sabe. Adórale a papá, dile: postrado ante tu altar, te prometí servirte. Entre lágrimas en los ojos, te prometí amarte. Postrado ante tu altar, dile al Señor: te prometí servirte. Aquí me tienes, papá, dile: entre lágrimas en los ojos, te prometí amar. Vinieron problemas, vinieron pruebas, vinieron luchas en el nombre del Señor, pero eso te ha hecho más fuerte, eso te ha hecho más valiente. Por eso estás aquí adorando junto conmigo. Por eso es que cuando vienen las adversidades vas a la iglesia y la adoras. Por eso es que cuando vienen los problemas grandes vas ahí donde tú estás, doblas tu rodilla y le adoras a Dios. Por eso ese tipo de adoradores Dios está buscando, y yo creo que en esta mañana uno de ellos eres tú. Levántate a favor de tu familia, a favor de tus hijos, a favor de todo lo que Dios te ha bendecido. No me rendiré, no me rendiré, no me voy a rendir, dile al Señor: te pediré, Dios mío. No me rendiré, no me rendiré, te seguiré, Dios mío. No me rendiré, te seguiré, Maestro. Dios bendiga tu vida. Ya vamos a orar. Ahí donde estás, escribe. Ahí donde estás, escribe. Dile al Señor: aquí estoy. Y mientras nosotros vamos a orar por las necesidades, yo no sé, de repente algo está pasando en tu vida. Dile al Señor: aquí estoy. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, Señor. Dile: ¿dónde estás? Gracias por la vida que me das, por un día más de vida, por el aire que respiro. Dile al Señor: gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y le adoramos al Señor. Adórale. Adórale donde estás. En esta mañana me acerco delante de tu presencia, papá. Aleluya, y te adoramos. Cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos. Bendito Señor. Aleluya, te adoramos. Vamos, adórale. Cuán grande es tu amor.
Señor. Una vez más dile al Señor: aleluya, te adoramos. Cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos. Bendito Señor, tu amor sobre mi vida, dile al Señor: tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nuevas cada día. Aleluya, Señor, tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nuevas cada día. Nuevas sombras, nuevas oportunidades, nuevas sombras, oportunidades que Dios te da en este día. Dile al Señor: es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te adoro, dile al Señor. Las avecillas del campo te alaban, los árboles, los ríos, los mares, todo lo que está en tu plenitud te adoramos, Señor. Todos tus hijos que en esta mañana nos hemos unido a adorarte, te adoramos, Señor. Te pido por favor que tú los ayudes, que tú los fortalezcas su vida, Dios mío, en el lugar donde ellos están. Yo no sé qué situación les está tocando pasar, pero tú eres un Dios misericordioso, un Dios omnisciente, omnipresente, que está en todo lugar. Fortalézcalos, por favor, Señor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te adoro, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Dale al Señor tu vida, dale tu vida al Señor ahí donde estás. Él está presente en el lugar donde tú estás. Adórale en todo tiempo a Dios. Dice la palabra que Job le adoró en medio de las adversidades. Job adoró en medio de sus pruebas.
Óigame, imagínense que todo lo que tenía Job se fue, se desvaneció, se desapareció. Pero sabes, a pesar de eso, Job nunca le dijo: ¿por qué, Señor, viene esto? ¿Por qué haces esto conmigo? Deja que el Señor trate con tu vida. Deja que el Señor trate con tu vida. Y vas a ver la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio. Job nunca se quejó. Mira, imagínese que su esposa le dice: Job, maldice a tu Dios y muérete. Pero a pesar de eso, él nunca dijo: ¿por qué, Señor? De sus labios siempre nació palabra de vida, palabra de bendición. Por eso te digo al inicio, cuando dije: de tus labios son los que van a nacer palabra de vida, de maldición y la bendición. Dios dio y Dios también quitó. Fue su palabra. Y sabes, su fidelidad a Dios le ha llevado a ser bendecido más de lo que tenía, al doble. Por eso tu fidelidad tiene que ser constante. Tu fidelidad, tu amor a Dios tiene que ser constante. Haiga trabajo, amén. Yo sé que, Señor, tú me vas a bendecir. Haiga, Señor, de repente momentos de dolor, sufrimiento que te está tocando pasar. Señor, amén, con este dolor yo te voy a servirte. Porque de repente, por medio de este dolor, de este sufrimiento, papá, tú me vas a preparar para llegar a tu presencia. ¿Sabes? Dios tiene el mejor plan para tu vida. Dios tiene el mejor propósito para tu vida. Joven, señorita, usted que me está escuchando, sí, Dios tiene el mejor plan para tu vida. Déjate llevar por la presencia de Dios. Déjate guiar por la presencia de Dios. Muchas veces para nosotros, al parecer, fuera malo, no tendría sentido. Pero déjate tratar por el Señor. Déjate tratar por papá Dios. Vamos. Nos quedan unos cuantos minutos y dile al Señor: trata con mi vida, dile al Señor: aquí está mi vida, dile a papá. Es por eso que te alabo. Es por eso que te sirvo. Es por eso es lo que te adoro. Es por eso que siempre sale de mis labios una palabra para ti, Padre. Es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo. Es por eso que te sirvo. Es por eso que te doy todo mi amor, todo mi amor. Levántate de muy temprano, así como hoy día has hecho. Búscale al Señor, dice su palabra: los que de temprano buscan, hallan su gracia, hallan su misericordia. Óigame, imagínense que los pajarillos desde muy temprano le adoran al Señor. Ellos no esperan que haya un despertador. Ellos no esperan que haya alguien que los sacuda. ¡Wow! Ya empieza a adorar a tu Padre. No. Ellos empiezan a adorarle desde muy temprano. Y yo creo que tú y yo somos uno de los adoradores. Yo creo que uno de ellos eres tú, que cada mañana te vas a levantar y vas a decirle al Señor: aquí está mi vida. Si aún me tienes con vida, gracias, Señor. Si aún tú tienes cuidado de mi familia, de mis hijos, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa, gracias, Señor. Porque sabes, hay muchos que salen de la casa y ya no regresan. Pero Él guarda tu salida y tu entrada. Él guarda tu salida, tu entrada. Desde hoy estás en la cobertura de papá Dios. Si retrocediste, si dejaste de servirle al Señor, vamos, dile: Señor, aquí está mi vida. Dile dónde estás. Aquí está mi vida, dile al Señor: aquí estoy.
Yo puedo equivocarme con mis decisiones. Muchas veces te traiciono, a veces hasta con mis palabras, hasta con mis pensamientos. Señor, dile: perdóname, sabiendo que tú me amas, me equivoco, te fallo. De repente alguien que me está escuchando y retrocedido al Señor, quiere entregar su vida al Señor en esta mañana. Escríbeme ahí donde estás y dile: yo quiero entregar mi vida, o quiero reconciliarme con el Señor. ¿Sabe por qué te digo? ¿Sabe por qué siempre cuando hacemos, es la primera vez que hacemos la transmisión por este medio? ¿Sabes? ¿Sabe por qué te digo que reconozcas al Señor como tu Señor y Salvador Jesucristo? Y si has retrocedido, vuelve a los caminos de Papá Dios. ¿Sabe por qué te digo? No es porque soy malo, no. Es preferible que de repente, si hoy día te toca partir al Señor, con el Señor te vas. Porque no sabemos hasta cuándo vamos a vivir. No sabemos. No tienes un contrato de vida. No hay algo que te garantice que vas a vivir todo 2024. No hay. O alguien me dirá que va a vivir 100, 200 años. Hoy día la palabra del Señor es para ti. Que tú has retrocedido, que tú has dejado tu primer amor. Y si no lo estás haciendo hasta hoy, escribe ahí donde estás. Dile: yo quiero reconciliarme. Dile: yo quiero entregar mi vida al Señor. Wow. Yo puedo sentir la presencia del Señor en este lugar. Vamos, dile al Señor en esta mañana poderosa. Yo sé que estamos pocos, pero sabes, lo más importante es que tú y yo estamos adorando al Rey de Reyes. Eso es mi gozo, eso es mi alegría, eso es lo que me impulsa a servirle al Señor. Aquí está, Señor. A ver, alguien puede enviar de repente. Vamos a empezar a orar, amén. Vamos a orar. Ahí donde estás, vamos a orar. Cierra tus ojos donde estás. Por cada nombre, Señor Jesús. Cierra tus ojitos donde estás. Y si quieres enviarnos una oración, una petición, ahí escríbelo. Escríbelo ahí. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, amado Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creador de mi vida, Creador de mi vida. En esta mañana me acerco delante de tu presencia, papá. Vamos, dile con tus propias palabras. De repente vas a repetir lo que estoy hablando, pero no. Dile con tus propias palabras, que salga desde lo más profundo de tu corazón. Vamos, vamos. Señor Jesús, ayuda a cada uno de tus hijos, papá, que se han unido en esta mañana de transmisión. Ayúdalos, papá, fortalezcalos su vida espiritual, papá Dios mío, para que ellos puedan resistir las adversidades, las luchas. Aún, Señor, para que puedan ellos, Señor, soportar las pruebas. Aún, Señor, cuando tú vienes sobre la vida de ellos y tú empiezas a tratarles con ellos, papá, aún, Señor, ayúdalos, fortalezcalos su vida, Padre. Ayúdalos, papá, cada hombre, cada mujer, cada joven, señorita, cada anciano, anciana, cada niño, niña, papá. Tú sigas ayudándolos, fortaleciéndolos allá en el lugar donde ellos están, Dios mío. Yo no sé en qué lugar están, papá, pero tú sabes, tú conoces, Señor, cada vida, Dios mío. Ayúdalos, Espíritu Santo, acompáñanos. Espíritu Santo. Gracias, amado Padre. Yo sé que ya pasaron unos 3, 4, ya estamos el día 3 del año 2024. Pero te digo en el nombre del Señor, en este año, esfuérzate. No te traigo una palabra de repente de decirte: óigame, tú vas a ser bendecido con un carro, vas a ser bendecido con una casa, vas a hacer esto, aquello. No te traigo, porque la verdadera profecía está en la Biblia. Conforme a que tú le busques al Señor, Él te va a bendecir. Él te va a bendecir.
conforme a que tú le busques al Señor. Sabe, muchas veces, hasta el profeta muchas veces se va a equivocar, mi hermano. Muchas veces no va a decir lo que Dios dice de ti. Pero fíjate del Señor. Confíate en este año, confíate de papá Dios, confíate. No te confíes del hombre, no te confíes de repente de alguien que te va a lanzar una palabra, que te va a decir, óigame que tú esto, aquello. No, confíate de papá Dios, confíate del Señor. Y vas a alcanzar grandes victorias, vas a alcanzar grandes victorias, grandes bendiciones con tu propio esfuerzo. Nadie es fuera de ti, nadie es de repente. Yo en esta hora te estoy animando, te estoy diciéndote, levántate, fortalézcate en el Señor. Pero no puedo a más, pero cuando tú pones de tu parte, ahí es donde Dios va a empezar a hacer su obra. Siempre y cuando tú te esfuerces, ahí el Señor vendrá y te ayudará. Yo sé que es difícil aquí en la tierra, momentos difíciles nos toca pasar. Pero sabes, déjame decirte que el Señor nunca te ha dejado. Dice su palabra, mas os conviene que yo vaya con el Padre, porque yo enviaré un consolador que va a estar con ustedes hasta los últimos de los tiempos. Y sabes, hoy en estos tiempos nos encontramos en los últimos tiempos. Y su promesa es real. Gracias, Señor, por este día. Dile al Señor, gracias por un día más de amanecer, papá, por un día más de despertar, papá. Puedo ver tu presencia, puedo ver tu luz, puedo ver, Señor, porque mientras que tú dormías, el Señor estaba guardándote. Sus ángeles estaban ahí guardándote, cuidándote. Mira, hay tanta gente que están partiendo en esta hora, en este instante. Hay tantas personas que se están aferrando a la vida, pero tú y yo le estamos adorando a Dios. Tú y yo le estamos diciéndole, santo, 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 santo en la tierra, Señor. Santo en los cielos, los ángeles, los arcángeles, los serafines. Padre mío, todo tu creación te adoramos. Padre mío, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Los querubines te adoran. Toda tu creación te adora, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, Espíritu Santo. Bendiga cada vida, Señor. Bendiga, papá, bendiga. Bendiga cada vida, Señor. Bendiga cada vida. Bendiga, Espíritu Santo. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus luchas, sus pruebas, sus desiertos. Bendígalos, Señor, en tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te damos las gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Dios. Estás en este lugar, estás en medio de nosotros, amado Padre. Te damos las gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Bueno, llegamos al final de la transmisión. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo a la distancia. Que el Señor me los bendiga. De parte de la familia Ministerio Restauración de Dios. Desde aquí, desde Lima, Perú. Dios me los bendiga. Yo no sé en qué lugar usted está, pero déjame decirte que el Señor Jesús está a su lado. Amén. Está ahí contigo. No desmayes, no desfallezca su corazón. Si está pasando momentos de prueba, de desierto, vamos, dile, Señor, gracias, porque sabes tú lo que haces, papá. Amén. Saludamos a todos ustedes. A ver, Marilyn Gil Cárdenas, Dios te bendiga. Mi hermana Mónica Patricia Morales, bendiciones, bendiciones, sierva de Dios. Carla Kibert, ¿cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Israel. Gloria a Dios, aleluya, amén. Marilyn Gil Cárdenas desde mi linda Barranca Bermeja, Colombia. Gloria a Dios, qué bendición desde Colombia. Gloria a Dios, aleluya, desde Colombia nos están viendo. Gloria a Dios, aleluya. Dios te bendiga, mi hermana Marilyn. Gloria a Dios, ahí está en la página.
Gloria a Dios, las adoraciones nos pueden seguir y vamos a estar transmitiendo constante de por medio de esta plataforma. Solamente estábamos subiendo videos. Solamente estábamos subiendo videos que grabamos, gloria a Dios, que el Señor nos ha bendecido. Pero vamos a esforzarnos, así como nos esforzamos para ir a la iglesia, para congregarnos, gloria a Dios, aleluya. Vamos a sacar tiempo también para poder transmitir por este medio, amén. Mónica Patricia Morales, lo estoy viendo, Ibarra, Ecuador, desde Ecuador. Dios te bendiga, Dios bendiga a la nación Ecuador, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, mi hermana Marilyn, Dios te bendiga, sierva, mami, siga adelante donde estás, donde usted está ahí, siga buscando al Señor, amén. Alguien más de repente nos está viendo para poderle saludar. Gloria a Dios, aleluya. Somos 33, para mí es una bendición, para mí es una bendición. 33, gloria. Dije, Señor, wow, se conectarán tus hijos. Vamos con fe, gloria a Dios, aleluya. Y si alguien quiere entregar su vida en esta mañana, antes de que se vaya, gloria a Dios, aleluya, escríbeme ahí donde estás, vamos a orar. ¿Alguien quiere entregar su vida? Mónica Patricia, sigamos adelante, hermano. Amén, sierva, Dios te bendiga. Sigamos adelante. Electricista Pepe, mi hermano Pepe, a ver, dígame, ¿quiere entregar su vida al Señor? Que de repente quiere reconciliarse. Nuestro único objetivo es salvar las vidas para el Señor. Y si usted está aquí, gloria a Dios, aleluya, hágalo. Dios, de repente en algún momento gloria a Dios, vamos a esforzarnos en transmitir nuevamente. Compartan. Y a veces cuando tú compartes, gloria a Dios, aleluya, hay momentos en que de repente llegó lo que tú has compartido a una vida que ha retrocedido. Wow, reacciona y dice, wow, quiero volver al Señor. Mi hermana Mónica Patricia, yo quiero entregar a mi vida al Señor. Amén, amén, amén. Vamos ahí donde están. Vamos a hacer una cosa. Ustedes, ahí en el lugar donde tú están, ayúdenme en oración, ayúdenme, sí, por favor, ayúdenme en oración por nuestra hermana Mónica y por electricista Pepe. Mira, tenemos dos vidas, gloria a Dios. No fue por gusto este día, Señor. No fue por gusto, Señor. No fue por gusto, papá. Hermano, hermana mía, si estamos aquí, usted de repente se unió a la transmisión, usted forma parte de estas dos vidas que se van a entregar al Señor. Ayúdame con sus oraciones donde estás. Muchas veces nosotros de repente como salmistas, de repente cantamos y hablamos nada más. Y muchas veces nos hemos olvidado de preguntar si alguien quiere entregar su vida. Usted forma parte de estas dos vidas. Alguien más de repente, antes de orar, vamos, alguien más de repente quiere entregar su vida. Es preferible estar a cuenta con el Señor. Amén, mi hermano José Guaitará Guevara. Al final vamos a estar orando por la vida de nuestro hermano José también. Por cada uno de ustedes vamos a estar orando. Vamos, alguien más de repente dirá, ¿quién dirá? Yo también quiero entregar mi vida al Señor. Gracias, Señor. Yo creo que aquí hay dos vidas. Amén, mi hermano Pepe y nuestra hermana Mónica Patricia Morales. Vamos a orar ahí donde estés. Ayúdenme, por favor. Usted forma parte de estas dos vidas. Y sabes, cuando alguien se reconcilia, alguien entrega su vida, hay fiesta arriba en los cielos. Arriba en los cielos. Usted se vuelve ganador de almas. Usted sí. De repente no estás hablando, pero usted es parte de esta victoria. Vamos a orar por nuestra hermana Mónica Patricia Morales y nuestro hermano Pepe. Vamos. Amado Padre, amado Dios Todopoderoso, en esta hora te pido, Señor, por tu hija Mónica Morales, Patricia Morales, y por tu hijo Pepe, Señor. Señor, yo no sé en qué lugar se encuentran ellos,
Pero sabes, tú eres un Dios omnisciente, omnipresente. Vamos ahí donde estás, cierra tus ojitos, mi hermana Mónica, mi hermano Pepe. Vamos, cierra tus ojos donde estás. Dile al Señor, aquí está mi vida, Dios. Aquí está mi vida, papá. Vamos, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, cuánto tiempo estuve lejos de tu presencia, pero hoy me vuelvo a tus brazos, papá. Hoy, 3 de enero de 2024, te entrego mi vida al Señor. Te entrego mi vida, dile al Señor. Te acepto como mi Señor y Salvador, único Jesucristo. Te acepto como mi Señor y Salvador, único Jesucristo. Vamos, dile, mi hermana Mónica, mi hermano Pepe, dile, te acepto como mi Señor y Salvador, Jesucristo. Dile, desde hoy soy tu hijo. Desde hoy soy tu hija. Dile, mi hermana Mónica, tú eres mi padre. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador, Jesucristo. Dile tu nombre completo ahí donde estás. Dile en tus oraciones, dile, Señor, me llamo tal apellido completo. Dile, Señor. Vamos, vamos, dile. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor, y no lo vuelvas a borrar nunca, porque quiero llegar a tu presencia, papá. Quiero llegar a tu presencia cuando un día me llames, dile. Y todos los que estamos en esta plataforma, todos los que estamos, vamos, oremos al Señor y díganle, queremos llegar a tu presencia un día, papá, dile. Queremos llegar a tu presencia, dile a papá. Yo sé que no es fácil, tienes luchas, tienes adversidades, tienes problemas de repente. No es fácil muchas veces. Por eso la palabra dice, hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Muchas veces en el camino angosto vas a encontrar, de repente, hasta por cuanto tú le has entregado tu vida al Señor, personas que te van a criticar, que te van a despreciar, te van a humillar. Pero déjame decirte que no lo hacen contigo, lo hacen con el Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias, amado Espíritu Santo. También oramos por cada vida, Señor Jesucristo de Nazaret. Ayúdala a tu hija Mónica, ayúdala a tu hijo Pepe, Dios mío. Señor, serte fiel, papá, Dios mío, en las luchas, en las pruebas. Ahora que han entregado su vida al Señor, a ti, papá, te han entregado sus vidas. Papá, tú eres su padre, tú eres su ayudador, tú eres su guarda, tú eres el que le va a cuidar su salida, su entrada, su familia, su generación, papá, sus vidas en tus manos, Dios mío. En tus manos, Espíritu Santo. Gracias, maravilloso Padre. También oramos, papá, por cada vida, Señor. Javier, Dios mío, por Javier Rosario, por Silvia Bazán, gloria a Dios, aleluya. No sé quiénes están, mis hermanos. Vamos a orar, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios. A ver quiénes están. Jessy, gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga tu vida, Jessy. Dios bendiga tu vida donde estás. ¿Alguien más nos puede escribir? ¿Alguien más? No sé quiénes están en el aire. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo. Gracias, amado Padre. Gracias, Jesús. Gracias, amado Espíritu Santo. Muchas gracias por este día. Ayúdale a tus hijos, nombre por nombre. Papá, te pido, Señor, que los ayudes, los guardes, los cuides. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Vamos, levantamos nuestras manitos y le damos 3 glorias grandes al Señor por este día de victoria, por este día de victoria. Sabes, este día ha sido de mucha bendición para mi vida y esto me impulsa a seguir adelante. A usted también. Usted es parte de esas 2 vidas que se han entregado al Señor en esta mañana. Quiero reconciliarme, dice hermano, pero ahorita estoy trabajando en transporte público, escuchando la transmisión. Amén. Ahí donde estás, no importa, no importa. Abre, no importa, abierto los ojos. Vamos, dile, papá, porque hay las oportunidades. Dios siempre una nueva oportunidad va a traer sobre tu vida, mi hermano José Guaitara Guevara.
Siempre va a traer una nueva oportunidad. No importa, de repente estés trabajando ahí donde tú estás, aunque sea, no cierres tus ojos, aunque sea. Dile al Señor: Señor Jesús, en esta hora me vuelvo a ti. Vamos, dile dónde estás. Señor Jesús, hoy me vuelvo a tu presencia. Hoy me vuelvo a ti, Señor. En esta hora, Señor, ayúdame a serte fiel. Señor, he retrocedido, te fallé sabiendo que tú me amabas. Sabiendo, Señor, que tú me amabas, traicioné tu amor. Vamos, dile, mi hermano José, dile al Señor: pero hoy me vuelvo en esta mañana. Dile al Señor: en esta mañana me vuelvo a tu presencia, papá. Recíbeme, Señor, como al hijo pródigo. Recíbeme. No tomes en cuenta mis pecados, no tomes en cuenta mis errores. Vamos, dile, mi hermano José: no tomes en cuenta todas mis iniquidades. No tomes en cuenta, papá. Perdóname, lávame con tu sangre preciosa. Lávame, purifícame, santifícame. Dile al Señor. El Señor viene a tu lado. Mientras que tú le digas al Señor, Él viene y te lava, te limpia, te santifica. Ya no eres el mismo. Desde hoy para adelante eres hijo de Dios. Él te recibe, el Señor. Vamos, dile, mi hermano José, tu nombre completo. Dile al Señor. Vamos, dile: mi nombre es tal, mi apellido es tal. Señor, anótalo en el libro de la vida y nunca más vuelvas a borrar, papá. Porque hoy me comprometo volverte a servir aún más como antes lo hacía. Aún más, Señor. Gloria a Dios. Aquilino Gormas, la paz del Señor Jesús en su vida. Qué bueno, ore por los unos o los otros. Amén. Señor Jesús, hoy día, papá, has salvado 3 vidas. Señor, te pongo en tus manos estas vidas. Señor, te pongo en tus manos estas vidas. Ayúdalo en su proceso, ayúdalo en sus luchas, en sus momentos difíciles, papá. Ayúdalos, papá, en su trabajo, a donde vayan, donde estén, Señor. Señor Jesús, guarda su salida, su entrada, su familia, su generación, Dios mío. Porque los que han confiado en ti nunca serán avergonzados. Nunca serán avergonzados los que han confiado en ti. Y aquí están tus hijos, los que han confiado en ti y han entendido, Señor, y se vuelven a tus brazos. Recíbelos, papá. Recíbelos en tu presencia. Señor Jesús, estás aquí y allá con cada uno de tus hijos, en el trabajo, en el camino. No lo sé, no sé dónde estás, pero déjame decirte que este día el Señor ha venido a tu vida y camina contigo. Gloria a Dios. Y el que lo va a recibir, lo recibe. ¿Sabe por qué? El salmista decía: clamé a Jehová. El salmista decía, escúchame bien esto. El salmista le decía al Señor: clamé a Jehová en mi angustia, y Él escuchó mi oración desde su santo templo y se inclinó a mí. Se inclinó a mí, dice el salmista. Y sabes, cuando tú le pides algo al Señor, Él se inclina desde lo más alto, desde su presencia. Desde ahí inclina, dice: ángeles, callen un momentito, mis hijos me están clamando desde allí la tierra. Ángeles, un momento. Usted puede paralizar las adoraciones arriba en los cielos. ¿Sabe por qué? Porque una verdadera adoración nace desde lo más profundo de tu corazón y traspasa los aires, traspasa las atmósferas, traspasa y llega a la presencia de Dios. Y el Señor dice: ángeles, callen un momento. Allí en la tierra mi hijo, mi hija está clamando. Y uno de ellos adoradores eres tú. Eres tú. No estás aquí en la tierra por casualidades de la vida, no. No. Hay mucha gente que dice que es casualidades de la vida. No, en las cosas de Dios son propósitos y planes. Y si hasta hoy estás vivo,
La enfermedad no te pudo haberte llevado a la muerte. El accidente no te pudo haberte llevado a la muerte. Es porque Dios tiene planes con tu vida. Es porque Dios tiene planes con tu vida, mujer, varón, joven, señorita. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, papá. En esta hora, muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Guíanos, guárdanos, cuídanos, acámpanos con tus ángeles, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Mi hermana Mónica está por Ecuador. Dios me los bendiga. Gracias, Señor Jesús. Gracias, papá. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Gracias por unirse a la transmisión y estaremos esforzándonos para poder tú y yo adorarte al Señor. Esta vez no me acompaña mi esposa, pero en la próxima vamos a decirle a ella también que haga la transmisión por este medio. Amén. Dios me los bendiga. Ahí están, suscríbanse al canal. Ahí están las adoraciones para que usted pueda descargarlo y escucharlo. Amén. Muchas bendiciones, un fuerte abrazo desde aquí, desde Lima, Perú. Un fuerte abrazote a la distancia, que el Señor me los bendiga. Y a los que se han entregado al Señor, a que se han reconciliado, decirles: busquen una congregación cercana a su hogar y congréguese, no se quede en la casita. Y si usted no está haciendo, vaya, congréguese, sírvale al Señor, busque al Señor, busque su salvación, mi hermano. Amén. Busque, aleluya. Mi hermano Elvis Jaramillo dice: quisiera reconciliarme, me gustaría con el Señor. Saludos desde Pomabamba, Ancash. Mi hermano Elvis, vamos, cierra tus ojitos ahí donde estás. Oramos al Señor. Amado Padre, te clamo por tu hijo Elvis. Señor Jesús, tú seas ayudándole en esta hora. Vamos, cierra tus ojos si estás en la casita, y si es que estás afuera de la casa, no te preocupes, dile solamente con tus labios, dile al Señor: Señor Jesús, en esta hora reconozco que te he fallado, reconozco que me he equivocado, reconozco que, Señor, traicioné tu amor. Pero, Señor, en esta hora me vuelvo delante de tu presencia. Vamos, dile, mi hermano Elvis: me vuelvo delante de tu presencia. Señor, me reconcilio en este día, dile al Señor. Señor, me reconcilio en este día, dile al Señor. Vamos, mi hermano Elvis. No tomes en cuenta mis pecados, Jesús. No tomes en cuenta mis errores, Señor Jesús. Dile, mi hermano Elvis: hoy me vuelvo delante de tu presencia. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Vamos, dile tu nombre completo, nombre y apellido completo. Dile al Señor: Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca más vuelvas a borrar, porque yo en este día me comprometo a servirte. Señor, vuelvo a tus brazos desde hoy. Vuelvo a tus brazos, Señor. Mi hermano Elvis, si le has dicho estas oraciones, el Señor te recibe en su presencia. Gracias, Señor. Dile mientras voy orando: papá, ayúdale, Señor Jesús, a tu hijo Elvis. Ayúdale en todo lo que él emprenda. Ayúdale en su hogar, en su familia, en su generación. Padre amado, tú seas coberturando su vida. Señor Jesús, hoy se vuelve tu hijo Elvis a tu presencia. Guárdalo, cuídalo, acámpalo desde hoy, papá. Vamos, mi hermano Elvis, dile: desde hoy yo soy tu hijo. Desde hoy tú eres mi padre. Dile al Señor: desde hoy yo soy tu hijo, papá. Dile, mi hermano Elvis: tú eres su papá, Señor Jesús. Tú eres el cuidador, el que guarda, el que cuida. Eres tu papá ahora. Gracias, amado Espíritu Santo, por este día. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Muchas bendiciones, mis hermanos. De esta manera terminamos la transmisión. En las próximas vamos a estar regresando. Gloria a Dios, aleluya. Y también, gloria a Dios, animarles en el lugar donde ustedes están. Sirvamos al Señor. Bendiciones de parte de la familia Ministerio Restauración de Dios.
No se olvide suscribirse ahí en el canal, suscríbase, porque estamos bendeciendo con muchas adoraciones para que usted pueda ser ministrado en el Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Muchas bendiciones y nos despedimos. Amén. Bendiciones. Dios bendiga tu vida, tu familia, tu hogar, tu matrimonio, tu generación, todo lo que tú emprendas en el lugar Dios donde Dios te ha puesto. Bendiciones. Muchas bendiciones. Bendiciones. Gracias por su tiempo. Gracias por acompañarnos en este día. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Aleluya.